La más linda mujer del mundo no puede dar más que lo que tiene. Se dice así. Bueno, el psicoanálisis no puede dar más que lo que tiene. Es una práctica de palabra que no consiste en imponer sus prejuicios, ideales, concepciones a la gente, pero permitir a cada uno de esclarecer los suyos. El psicoanálisis es conforme a lo que dice Heráclites. Vamos a los presocráticos, un poco afuera del mundo europeo actual. Dice que cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. Y el análisis actúa al nivel de este mundo íntimo, privado, y de cierta manera trata de explicitar este mundo para el soñador mismo y llevarlo a algo común, llevarlo a reinscribirse en lo común. Lacan tenía una gran ambición para el analista. Pensaba que si uno realmente había terminado su análisis, debería confluir con el movimiento de su época, con el espíritu de su época, y saber manejarse en el espíritu de su época. Lo ha dicho en los primeros tiempos de su enseñanza, y después se ha vuelto más pesimista a ver que los analistas eran incapaces de eso, y él mismo no era tan exitoso en eso. Y me dijo, yo también he sido un rebelde, pero he encontrado una cierta manera de hacer como mi rebeldía. He encontrado la manera de no fracasarme en lo imposible, y que la práctica del psicoanálisis se lucha dentro del psicoanálisis contra el psicoanálisis americano en esta época, era su manera de hacer con su rebeldía, y me invitaba, ¿y por qué usted no viene conmigo en esa vía? Y finalmente ha hecho un cierto camino. A esta época no estaba en análisis, son 2-3 años antes de empezar para mí, pero él nunca ha dicho a los jóvenes, usted debe someterse. Al contrario, tenía una verdadera simpatía para la rebeldía, pero a la vez decía a los jóvenes, su rebeldía no va a suceder. Todo lo que usted va a obtener es un reforzamiento del amo, un reforzamiento de los medios, que esa rebeldía no va a suceder. Y es a este momento que Lacan, el seminario de Lacan, fue lleno de jóvenes estudiantes que esperaba algo de él, y de la lección que daba de no someterse, pero de no ir hacia la ilusión. La verdad es también en función del tiempo. Hay cosas que la gente puede escuchar a un momento, y hay cosas que no pueden. Se aprende en el psicoanálisis, que a veces hay que esperar mucho tiempo para la gente pueda entender lo que dicen ellos mismos. Eso me ha hecho un gran bien en el psicoanálisis, porque yo, además de ser un moralista loco, absolutista, tenía todos los defectos del mundo, además, para mí lo supremo era la verdad matemática, con la fascinación de lo verdadero por la eternidad, que una verdad matemática no cambia por la eternidad. Para mí era como la creencia, no fue criado en una religión. Mi padre me dijo, tú eres judío, y no me comunicó nada de judaísmo, no una sola palabra, hasta el punto que
aprendí de Yom Kippur escuchando el seminario de acá. Que no puedo imaginar cómo es posible ahora que sé lo que es, pero era como borrar todo, sino el significante. Y nunca dudé que era judío, a pesar de no saber nada de judaísmo y de saber mucho más de catolicismo a través de la literatura francesa, etc. Pero he debido inventar todo, y de la invención mi sagrado era la matemática. El resultado es que mi hijo es matemático. Y donc, era también que nada vale realmente sino la matemática. Que me gustaba muchísimo la literatura, y la literatura francesa para mí era Molière. El primer escritor que me gustó era Molière. Y conservo algo de eso. Me gusta disfrazarme, me gusta burlarme, y cuando estoy enfurecido, que ocurre, pero después mi reacción es burlarme, no es amargarme. Y donc la verdad matemática, y el resto son cosas sin importancia, son los diarios, eso se olvide, ¿no? Y con el análisis entendí otra relación entre la verdad y el tiempo, que la verdad temporal. Pero lo aprendí mucho más después, prácticamente, no sé, con los compañeros analistas, por ejemplo, de los italianos aprendí muchísimo, de los compañeros que firmo un acuerdo con un grupo italiano, el sábado, y el martes se van de otro lado. Y digo, pero han firmado el acuerdo el sábado conmigo. Y me dicen, era el sábado. Donc, el tipo que me dijo eso, quizás era un chiste, pero me hizo ver, sí, tiene razón, que verdad del sábado no es verdad necesariamente verdad del martes. Y que cuando uno hace acuerdo con la gente, debe siempre pensar que es acuerdo a este momento, pero no necesariamente de los 2 días después o los 10 años después, ¿no? Donc, incluir la variable temporal en la verdad me hizo como una liberación, porque también crear en la eternidad de la verdad obliga a decir solamente lo que va a quedarse para siempre. Y ahora puedo hablar de cosas que van a durar por 5 minutos también, o hablar a usted de eso se va a mantener quizás por año, y que se le va a presentar a los niños para mostrar cómo un analista puede ser medio loco como yo, pero no me importa. No me importa. Es decir, que se ha matado también el Dios que miraba todo, no creo más. Había inventado un Dios terrible que miraba, escuchaba cada palabra y no hay. El cielo es vacío en eso. O si hay un Dios, supongo que como ustedes ríen de mis chistes.